Hola estimados amigos, bienvenidos a Línea Médica. Y el día de hoy nos encontramos para revisar un tema muy interesante porque vamos a hablar de la cirugía plástica en el cáncer de mama. Y tenemos a un prestigiado cirujano plástico, el doctor Edilberto García Santiago. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Fíjate que en esta temática, ya ves que las pláticas de nosotros entre médicos, que eso es Línea Médica, enfocado a la gente que nos ve. Y entonces las preguntas que nos han hecho es, después de un CA de mama y una cirugía que puede ser una mastectomía radical o una mastectomía parcial, ¿qué les ofrece la cirugía plástica? ¿Les ofrece reconstruirlas? Claro. ¿Qué podríamos comentar sobre eso? Sí, en los últimos años han habido bastantes cambios relacionados con los prospectos quirúrgicos, ¿no? Lo que en el pasado se realizaba se está dejando de hacer y se están retomando nuevas medidas. Fundamentalmente el cambio más importante es que la cirugía de cáncer de mama está siendo cada vez más conservadora. Se están abandonando las tendencias radicales y se está optando por una cirugía más conservadora de la mama. Esto tiene que ver con el pronóstico de la sobrevida de los pacientes con ambos procedimientos, y se han dado cuenta nuestros cirujanos oncólogos en todas estas investigaciones que se han hecho recientemente, que no hay demasiado cambio en el pronóstico. No depende de qué tan agresivos sean con la cirugía. Entonces se está optando por ser más cuidadoso con los tejidos, menos amputativos, y se propone una reconstrucción inmediata o una cirugía que conserve tanto el volumen de la mama como el complejo areola-pezón. De acuerdo, porque pues el cáncer de mama es muy agresivo y obviamente se trata de descubrirlo a tiempo, muy pronto, Claro. ¿no? Ahora, cuando voy a los congresos de mi especialidad, que es la trauma, veo como el que acabo de estar la semana pasada, avanza mucho cada año. Lo mismo pasa con la cirugía plástica y con la oncología quirúrgica. Exacto. Entonces, en el caso de la cirugía o mastectomía parcial, la cirugía plástica y reconstructiva les puede ofrecer la colocación de un implante, la reconstrucción, como ven en las imágenes que nos mandaste. Exacto. Sí, en efecto hay un sinnúmero de opciones, tanto colocación de implantes mamarios como expansión tisular, rotación de colgajos. Pero lo esencial aquí es que, la piedra angular del tratamiento de este padecimiento es la detección temprana. Por eso hemos estado escuchando recientemente cómo se aconseja la autoexploración mamaria, y el gran avance que ha habido recientemente en el capítulo de los estudios de gabinete nos han permitido que el cáncer se detecte de manera muy temprana, cuando todavía es una entidad localizada y no una enfermedad sistémica. Entonces, tanto el carcinoma lobulillar como el ductal, que son dos variedades de las más comunes de cáncer, si se detectan de manera temprana, estamos hablando, como te comento, de un padecimiento localizado que puede ser curado con una resección conservadora. De todos modos, esa resección conservadora siempre produce una alteración en la estética de la mama y la paciente, el impacto psicológico que la mujer sufre con esta amputación parcial de su mama es bastante severa, y ahí es donde entramos nosotros para tratar de compensar ese deterioro psicológico con la reconstrucción mamaria. De acuerdo. Entonces, ¿cuánto tiempo después de una cirugía de
de cáncer de mama pueden acudir con el cirujano plástico? Muy buena pregunta. En realidad, el consenso, el promedio que te puedo mencionar de una manera concreta es de 2 años, pero depende del estadio en el que se haya detectado, como te comentaba, el problema. Puede ser un estadio 1, un tumor que sea menor de 3 centímetros, que se opere y que rápidamente se pueda reconstruir, incluso de manera inmediata, sin esperar 2 años. Pero si por el contrario el caso requiere de que además de la resección de un cuadrante de la mama, por ejemplo, se aplique radioterapia, entonces sí tiene que pasar toda la fase de los tratamientos coadyuvantes para que se pueda reconstruir una mama. En promedio diríamos 2 años. De acuerdo. Entonces las opciones que hay es una rotación de colgajo, la otra sería un implante, un expansor de tejidos, y cuando acuden con ustedes hacen su planeación sobre la estética y sobre lo que la mujer quiere mostrar. Podrían entonces en una reconstrucción de mama hacer que el pecho se vea más grande, por ejemplo. Sí, pero lo más importante aquí es, en efecto, hacer conciencia en la mujer, en la paciente, acerca de cuáles son las opciones reconstructivas. Lo que mencionaste es muy importante, porque la reconstrucción tiene que llevar una especie de escalera. Es una especie de escalera con diversos grados de complejidad, donde en el estadio más sencillo, por ejemplo, puede ser nada más la colocación de un implante, y en los estadios ya más avanzados puede incluso ser con microcirugía, trasladar colgajos a distancia. Okay. Y también la expansión tisular, ¿no? Se podrían mencionar entre las más complejas, pero siempre aconsejamos que el remedio más sencillo es a veces el mejor. Entonces, una paciente que está mastectomizada, pero que tiene la mama sana, la mama contralateral, está demasiado grande, por ejemplo, se aconseja reducir de tamaño la mama contralateral para que la reconstrucción de la mama amputada sea más sencilla. Entonces siempre planteamos ese grado de complejidad como una escalera reconstructiva, y le aconsejamos a la paciente tomar la decisión que vaya más de acuerdo con sus necesidades psicológicas y personales, siempre teniendo en consideración estos conceptos y otros muchos que cada paciente tendrá de manera individual. Por ejemplo, factores coadyuvantes, morbilidades, etc. De acuerdo. Cuando hablas de transposición de un colgajo, o más bien traslado de un colgajo, digo, a la gente que nos ve, consiste en tomar una parte de otro lado, vascularizado, y luego colocarlo en la zona que le hace falta. Así es. Entonces, realmente la cirugía plástica reconstructiva ha evolucionado mucho. Sí. Ahora, una persona que se quiere operar del pecho para hacer la reconstrucción y además se quiere hacer liposucción y se quiere operar la nariz, ¿es factible eso? ¿La pone en más riesgo? Depende de la edad y de la gravedad del caso. Teóricamente se puede, pero generalmente ya la tarea reconstructiva de la reconstrucción mamaria es bastante importante, pero es muy interesante lo que comentas, porque la verdad es que a veces trasladamos piel de la porción inferior del abdomen hacia la mama para reconstruirla, y de esa manera podemos aprovechar y combinar un procedimiento estético que es la abdominoplastía con la reconstrucción mamaria. Eso se llama un colgajo TRAM, por sus siglas en inglés, pero es un recto abdominal. El músculo es el recto abdominal que se rota y se lleva hacia la parte superior con una isla de piel, que es la isla que quitamos normalmente en las abdominoplastías. Y con mucha frecuencia también reconstruimos las mamas
con lipoinyección de grasa. Es una solución muy simple, y entonces los dos procedimientos combinados en realidad nos pueden dar una mejor estética en el contorno de la paciente, al mismo tiempo que estamos reconstruyendo la mama. De acuerdo. Obviamente para este tipo de procedimientos se requiere ser una persona especializada como tú, que su médico primero, médico general, luego hace la especialidad y luego se certifica. O sea, tiene que ser así, de esa forma, ¿no? Así es. El CIFRUS es el organismo que se encarga de la formación de los recursos humanos para la salud. Detecta qué tipo de personas son necesarias de recursos humanos para resolver cierto tipo de problemas. Es así como nacen las especialidades, y en el caso de la cirugía plástica y reconstructiva, que también conlleva el capítulo estético, pues nos formamos en un hospital haciendo una especialidad y nos capacitamos para resolver todo este tipo de problemas. Claro, en una cirugía que más que difícil es dificultosa, requiere mucha planeación, como comentaba, ¿no? Es de varias horas. Sí. De acuerdo. Y obviamente la paciente tiene que estar en las mejores condiciones. Exacto. Las comorbilidades, como mencionabas, como la diabetes, la hipertensión, obviamente incrementa el riesgo y requiere de un tratamiento previo de un médico internista, de un cardiólogo. Así es. Para que entre en las mejores condiciones. Exacto. La cirugía plástica reconstructiva en los últimos años ha tenido un auge porque la mayoría nos queremos ver bien, ¿no? Las mujeres y los hombres. Así es. Pero se toman riesgos. En el caso del cáncer de mama, estos riesgos se pudieran tener que correr en un momento dado. Así es. Porque afecta a la personalidad de la persona en la mayoría de los casos cuando es sometida a una cirugía donde involucra quitarle una parte de su cuerpo que está muy a la vista, ¿no? Claro. Sí, y recordemos que la mama pues tiene una connotación afectiva, psicológica, nutricional para el bebé. Entonces todo esto impacta gravemente en la psicología, en la psique de la mujer, y por eso hace tan importante su reconstrucción. Sí, como mencionabas, un procedimiento de estos, por ejemplo un TRAM, un colgajo abdominal, nos puede llegar a tomar varias horas, 6, 8, si además se tienen que hacer, como te decía, reducciones de la mama opuesta o simetrización para poder lograr una armonía entre las dos mamas, la mama reconstruida y la mama sana. De acuerdo, buscando la simetría. Exacto. De ambas glándulas mamarias, ¿no? Así es. Entonces, esto, ¿consideras, de acuerdo a lo que has visto en los avances tecnológicos de la medicina, que todavía va a ir evolucionando más? Sí, de hecho, la verdad es que lo que hacíamos hace 5 o 10 años ya no es lo mismo que lo que estamos haciendo ahorita. En el pasado era más común que hiciéramos colgajos a distancia, el colgajo dorsal ancho, que es un músculo de la espalda que se trae con toda una isla de piel hacia la mama, el TRAM, el recto abdominal. Y ahora hemos optado por soluciones más simples que evitan que estemos tantas horas en el quirófano exponiendo a la paciente a riesgo que conlleva también, dependiendo de las comorbilidades que tenga. Y una solución muy sencilla es, como te comentaba, la extracción de grasa y lipoinyección de grasa en la mama amputada. Y este procedimiento lo hacemos en 2 tiempos porque necesitamos que la grasa primero se integre al sitio receptor. Exacto, en la zona receptora. Y hablemos de 4 o 6 semanas más tarde ya se puede colocar un implante mamario sin necesidad de rotar un colgajo. Entonces, a veces no es posible, a veces sí necesitamos mover colgajos, dependiendo de la pérdida de la arquitectura, de qué tanta deficiencia mamaria tenemos.
pero es una opción bastante rápida, una solución fácil. De acuerdo. Ahora, con respecto a los implantes mamarios, ¿cuántos años pueden estar en la mama? ¿O no tiene tiempo de vigencia? En una mama reconstruida, y en general te puedo comentar que si un implante no te da problemas, no es necesario que lo cambies. Como tal, no tienen una fecha de caducidad, si bien hay un determinado número de casos en los que sí es necesario cambiar el implante. La patología más común es la contractura capsular. Es cuando el implante se pone, la cápsula que lo rodea se pone dura, y el aspecto de la mama se vuelve muy artificial. Esto especialmente hablando de el aumento mamario con fines estéticos. Pero en la mama reconstruida es todavía menos frecuente que tengamos que cambiar un implante, porque se cumple pues con la tarea reconstructiva, con el propósito reconstructivo de la mama. O sea, con buscar regresarlo al tamaño normal. Exacto. Fíjate qué interesante. Ahora, como cirujano plástico reconstructivo, recibes a las pacientes ya para hacer la corrección. Pero, ¿qué recomendación le darías a las damas que nos están viendo con respecto a este tipo de problema? La prevención. Sí, la prevención es fundamental. La autoexploración, a partir de los 20 años se recomienda que la autoexploración sea por lo menos una vez al mes. Cuando la paciente llega a los 30 años, además de la autoexploración, se recomienda que visite a su médico cada año también, para que no solamente la paciente se autoexplore, pero que también el médico explore a la paciente en la búsqueda y detección de este padecimiento. Y por arriba de 40 ya es indicado, porque así lo demuestran las estadísticas, que entre más años tiene una mujer, especialmente por arriba de los 40, se vuelve más susceptible a adquirir este padecimiento. Entonces, por arriba de 40 se recomienda mastografía anual. Tenga o no tenga implantes la paciente, se recomienda la mastografía anual para la búsqueda y detección del SEA de mama. De acuerdo. Ahora, si la persona tiene implante, ¿se puede hacer la mastografía? Muy buena pregunta. Sí se puede, y de hecho se debe, ¿no? Incluso la presencia del implante, dependiendo del plano, pero especialmente si está detrás del músculo, la presencia del implante produce facilita la tarea del radiólogo para detectar este tipo de problemas, porque hay una interfase entre el implante y la glándula, que es el músculo que les está separando. Eso es más fácil de estudiar. De cierta manera. Con los implantes actuales. Sí. ¿Y qué pasa con los implantes de hace 15 años? Los últimos metaanálisis sugieren que una paciente que se colocó implantes en el pasado, especialmente los implantes texturizados, deberían ser cambiados por unos implantes lisos. El implante liso tiene una menor incidencia de contractura capsular y está asociado a menos morbilidades. De acuerdo. Realmente cuestiones muy interesantes, porque el SEA de mama es demasiado amplio. Sí. Ahora, ya que vimos cómo la cirugía plástica puede ayudar a la mujer a reconstruirse, ¿qué sigue después de que reconstruye la mama? ¿Vendría después alguna cirugía de lipoescultura? ¿O cómo es lo más común con las pacientes que acuden? Sí, es bastante frecuente que cuando ellas empiezan a ver mejor, la tendencia es a que quieren un poco más, ¿no? Entonces, sí, siempre se ofrece la cirugía de contorno corporal, está muy, como ya lo habíamos comentado, relacionada con la reconstrucción mamaria, con el aumento mamario, con la mastopexia, que es levantar la mama que ya está caída,
después de los embarazos y las lactancias, cosa que sucede a menudo, es conveniente, se propone, ¿no?, todo este tipo de cirugías para que la paciente pues esté más contenta consigo misma, en más armonía. De acuerdo, y después de la cirugía se le recomienda cuidar su peso, la alimentación, hacer ejercicios. ¿Hay algún ejercicio contraindicado? Dependiendo del procedimiento que hayamos elegido, especialmente cuando hacemos cirugía abdominal al mismo tiempo, se recomienda que pues, el ejercicio físico intenso, pesas, abdominales, eso se deje un poco de lado y se tienda más a ejercicios de tipo aeróbico, donde se incremente más la función cardiovascular. Por ejemplo, ya en la actualidad, donde la mujer también hace boxeo, hace lucha, ¿no se recomendaría que siguiera ese tipo de deportes? No, una paciente mastectomizada, reconstruida, no, otros ejercicios sí, tal vez Aeróbics, trotar, sí, nadar, correr, ciclismo, perdón, todo eso sí, todo lo que mejore la función cardiovascular. Y a propósito, en cuanto a las morbilidades, no hay realmente contraindicación. La paciente puede ser diabética, puede ser hipertensa, puede tener sobrepeso, pero no hay una contraindicación. Mientras todos estos elementos estén controlados, la paciente siempre va a poder mejorar y operarse y mejorar su control. Muy bien, fíjate que cuando platicamos con alguien como tú, que es un profesional de la medicina y especialista en este ramo, pues la gente que nos está viendo, que está ahí detrás haciéndonos preguntas, pues se siente con más confianza, porque pocas veces tiene la oportunidad de preguntarle al doctor de esta forma. Claro. Y entonces, a través de las preguntas que nos hacen a nosotros, pues podemos platicar con respecto a esto. Ahora, ya para finalizar esta charla, que por cierto se va pasando demasiado pronto, vamos viendo en la cirugía plástica reconstructiva de la mama, ok, ya reconstruiste, hay que mandar algunos soportes, hay que mandar algún tipo de aditamento especial para sostenerlo por cierto tiempo después de la cirugía. Usamos unos sostenes especiales, pero de manera transitoria, solamente mientras el proceso de cicatrización termina, especialmente cuando lipoinyectamos grasa. ¿Será 10 semanas? ¿Cuánto tiempo? ¿Es más largo? 3 meses? 8 semanas es lo que más o menos se sugiere, 2 meses. Muchas gracias, doctor Edilberto García Santiago. De hecho, invitamos a todos para el siguiente programa, donde vamos a estar hablando de la muerte. Precisamente por el Día de Muertos vamos a tener a un médico y a una psicóloga para tratar esa temática. Los invitamos a ver Cronómetro a las 5 de la tarde. Y nuevamente muchas gracias por esa facilidad que tuviste para que estuvieras con toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Al contrario, Didier, el gusto es mío. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.